Hola, hola mis hermosísimas y amigobros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro un poco mojado, un poco pues de malas porque, ay no, si no es el sol, es la lluvia. Y pues ahorita vamos a ver el cine más barato de Ecatepec, el segundo cine más barato de Ecatepec. ¿Quién se llevará este sitio? No sé si Cinetop o Cinedot, en este caso estamos en Cinetop. Nunca he venido a este cine, vamos a ver qué tan barato está y para eso yo no vengo solo, me viene acompañando... Yo, la May. Mi sobrina May, porque le gusta que le digan así, May. Y pues la invité porque también no me gusta venir solo. Además de que siento que no me dice nada cuando vengo así acompañado con una mujer. Es lo que ya me di cuenta. Sale, se distrae y aprovecho a grabar así como con más confianza. Entonces espero les guste mucho el video, se suscriban. Y si quieren seguir a mi sobrina May en su Instagram, dejo el link a su Instagram en la descripción para que la sigan. Y pues sin decir nada, pues vamos al video. Sí, ya casi nos atropellaban. Vamos al video. Leoguer. Pues bien, hemos llegado a la estación del Mexibus. Esta estación del Mexibus se llama Clínica 93 de la línea 4. Aquí saliendo luego, miren, ya está el semáforo. Ahí enseguidita está Cerro Gordo. Ahí está Cerro Gordi. Y ahí está, miren, Clínica 93. Y de este lado está la Clínica 93, obviamente. Sobrina o May. May, ¿cómo sentiste pues el viaje? ¿Tú qué prefieres, el Mexibus o una combi? El Mexibus está más cómodo. Bueno, ahorita porque no había gente, Y ¿verdad? veníamos parados también. Pero se me hizo rápido. Más tranquilo. Y rápido. Y más seguro. Y rápido. Y rápido. Bueno, miren, aquí ya está la plaza. Bueno, es más allá atrás, perdón. De hecho, es más allá atrás. Así es que vamos a regresarnos hasta el semáforo de allá atrás. Bueno, mis queridísimas y hermosísimas y amigobros, ahí está el Mexibus Clínica 93. Fíjense más o menos cómo es. Ah, miren, aquí está el Kentucky Fried Chicken. Para que se puedan guiar. Y pues aquí enseguidita ya está la plaza. Pero, miren, es Pabellón Ecatepec. Así se llama la plaza. Uy, tiene años, en serio, años. Yo creo que iba en la secundaria cuando vine. O sea que tiene, añísimos que no vengo. Bueno, ya entramos a la plaza. Sí hay vigilancia, Esperemos que no se estén radiando que estoy grabando o algo y nos empiecen a decir, ay, no pueden grabar. Miren, ahí hay otro vigilante. Y nada más voy a grabar así por partes para que no me diga nada. Pues la Yoshira está en el letrero. Muy bonito este letrero, Hemos llegado al cine. En sí nada más es un solo pasillo. No hay para irse para otros lados. Miren, aquí es el Cinetop. Vamos a ver qué show. Bueno, aquí el horario de lunes a viernes es de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y media de la tarde. No se permiten mochilas, todo eso se queda en paquetería. Y tampoco permite entrada de ningún tipo de alimentos. Pues dice la sobrina que casi no hay gente, no lo sé, vamos a ver. Bueno, la sobrina, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Me gusta, está muy cómodo. La iluminación me gusta mucho. Se ve bonito, ¿no? Sí. Y es muy tranquilo porque te apuesto que si no hubiera algún tipo de estreno en especial, hay menos gente porque yo he venido y hay mucho menos gente. O sea que ahorita sí hay gente. Ajá. Miren, maquinitas, está pequeño el lugar, pero cómodo, ¿no? Está cómodo, ajá. Está cómodo. Vamos a ver qué funciones hay, las palomitas y cuánto nos gastamos, ¿va? Está bueno. Miren, un pequeño detalle. Aquí los estrenos están en 60 pesos. Ahorita yo les digo cuánto es, digamos que la entrada general o normal. Bueno, puesto que la de estreno está en 90 pesos y nosotros queremos ver... 60 pesos, perdón, en 60. Vamos a ver una de terror y vamos a ver cuánto nos salen las dos entradas. Pues yo digo que como unos 80 pesos por los dos. Pero y está muy barato. Entonces, Doctor Strange, no, porque una ni he visto la 1 y hay que ver muchas películas de los superhéroes para entenderle y no, yo no he visto todas. De las dos las has Y visto. ni la 1 he visto, así es que vamos a ver la de terror, ¿va? Ajá. ¿A poco la 2? ¿Es la 2? Ay, yo no sabía.
Entonces vamos a ver la de terror y a ver cuánto nos sale, ¿va? Bueno, mis hermosísimas amigos, nos acaba de pasar algo muy curioso. Muy cagado. Porque íbamos a ver una de terror. Creo no está disponible en estos momentos. Yo creo toda la sala la están ocupando para la del Doctor Estrecho. Pero pues ahí estuvimos diciendo que cuáles tenía. Los horarios más que nada porque pues queremos algo rápido. Más que nada porque no podemos llegar tarde a casa. Más que nada porque pues tengo que entregar a mi sobrina pues sana y salva y no tan noche. Entonces dijimos cuál, pues una... La que caiga. Ajá, la que caiga, sí, ahí estuve escogiendo. ¿Y cómo se llama? Morbius. ¿Cómo? Sí, Morbius. Morbius, y ahí pues de acción. sabe de qué es? Es de Dice, acción. yo no quiero leer, dice acción, pues se ve Ya, buena. con eso. ¿Cuánto nos costó, sobrina? Una cantidad. 2 boletos, 2 boletos La por... promoción de 20 pesos cada boleto. Fueron 40 pesos por nuestras entradas. 40 pesos. Entonces, algo que les quiero pues sugerir, que si van a comprar, van a entrar al cine, pregunten primero por la promoción. Si tienen una promoción y pues a ver qué les dicen, porque o sea, nada más porque si dice, está en promoción y está en 20 pesos la entrada. Y yo, ¿qué? Pues denos 2. Y la entrada los martes y los jueves en 30 pesos, o sea. Martes y miércoles, ¿verdad? Ah, sí, martes y miércoles. Martes y miércoles, 30 pesos la entrada. Barato. Baratísimo, no manches, está. Voy a venir más seguido. Pero entrada general en las funciones normales están en 50 pesos. Eso sí, 50 pesos general. Y martes y miércoles en 30 pesos. Está bien, la neta está bien. Y es a las... 8:15, en unos 15 minutos ya. En 15 minutos, así es que vamos a apurarnos a comprar nuestras chucherías para ya entrar al cine. Así es que Vamos a comprar. vamos a darle, dicen. Vamos a darle. ¿Algo más? Nada más. ¿Listo? Un jocho, unas palomitas, el ice, el refresco. Ay, todo eso me voy a comer. No, Sí. nada más para ti es el ice. Bueno, nos cobraron 240 por todo esto, Ahorita vamos a poner los condimentos que está a principio de barra. Luego aquí está. No, yo no quiero chiles, Ahorita May me va a preparar mi jocho. No, Ándale, porfis. Nada más ponle catsup, jitomate, obviamente. Miren, uy. Ay, no, ya le eché y es mi cagadero. No pasa nada. Así, ponle poquita cebollita, sí, cebollita. Ponle cebollita. Ah, ya, eso sí que quede. Cebollita. Sí, cómo no, claro que sí, cebollita. Uy, ahí así de cebollita. ¿Qué es el último? Nada. ¿Tú a tus nachos no le pones nada? No, me gusta solo con queso. Ah, bueno, aquí entonces Ya le metí el dedo. catsup, por favor, catsup. Este quiero Eso es todo. Y poquita salsita, poquita. Oye, ya. Eso es todo, así quedaron. 240 varos. Esto sí es caro aquí. Esto sí es lo caro de aquí, pues la comida. Bueno, miren, aquí se puede ver que son 40 pesos cada uno. En total fueron, 20 pesos cada uno, 40 en total. Miren, pagué con 200, 160 de cambio. 40 pesos por dos. Bueno, vamos a la sala 6, creo ya empezó la película. Sala 5. ¿Cómo ves el pasillo? normal, como cualquier sala. Sí, ¿verdad? Se ve La amplio. atención me gusta mucho. Sí, no son payasos ni nada. Miren, aquí es a las 6. Aquí está nuestra peli. Y hasta ahorita no me han dicho nada por grabar, ¿verdad? No, nosotros vamos así, sin pena. Ya, ahora sí vamos a entrar. Está bien oscuro, ya empezó. Vamos a ver si hay gente también. Está bien oscuro. Pues yo creo que en la que sea, porque no hay gente. Bueno, pues ya acabamos de salir de la sala. ¿Qué tal te pareció en sí la sala tal cual? Me pareció muy cómoda, está chiquito, pero está muy cómodo, ¿sabes? Que casi no hay tanta gente. ¿Y la pantalla? Igual nada más que como no traigo lentes no enfocado. Ay, sí. Yo sinceramente sí le faltó brillo a la película.
Y pues los asientos están algo reducidos, no puedes estirar bien los pies. Yo sí pude. Yo no pude, está un poco reducido el espacio, pero de ahí en fuera está chido. Por 20 pesos, la neta estuvo muy bien. Bueno, ya vamos de salida. Ya creo que fue la última función porque ya están limpiando, ¿verdad? Ya no hay absolutamente... ¿Estrecho? Ah, sí. Que empezó a las 9. A las 9 va a caer como a las 11, ¿no? Yo creo, ¿verdad? Ah, mira, esta es la que acabamos de ver. Ese actor me encanta. ¿Y la película qué tal la viste? A mí en lo personal me gustaban mucho los efectos de cómo se veían bien viajados. Siento que esta película en 3D, con más brillo y con el sonido en toda la sala, sí. A mí la película se me hizo palomera, no es tanto de uy, guay, qué peliculón, está entretenida, en partes está aburrida, pero pues está entretenida. Lo que sí es caro, miren, es el consumo, sí es caro. Pero pues la neta sí se merece un 8, un 7 u 8. Esa es la que vimos. Morbius. Pues para entretenerse está bien. Pero sí, ahora sí que el acceso es barato, pero sí el consumo sí es un poco caro. Fueron 240. Ahorita les voy a enseñar los tickets. Bueno, y aquí que se ve con más claridad, miren. Las palomitas chicas me costaron 44 y estaban muy pequeñas. El ice en 60, el refresco chico también se me hizo muy chico, es que era como de a medio yo creo, en 40, a la verga, está caro. Los nachos en 50 y el hot dog en 48. El consumo sí está caro. Sí, Como sí que está. se compensa una Sí. cosa con la otra. Fueron 242. Pero una pequeña aclaración es que si te das cuenta no te revisan de que si 3 cosas o así. Entonces sí puedes meter algo de contrabando. Bueno, no te revisan, pero sí no puedes ingresar con bultos, con mochilas. Entonces, pues, es obvio, ajá, pero pues puedes meter ahí unas cosillas. De 3 pastas. Así que lo que recomiendo, coman bien en su casa, bien chido, coman para que no les dé hambre y se pueden meter una que otra golosina. Y la neta ahí sí vale la pena por el precio, pero en sí en consumo sí es muy caro. A mí se me hizo muy caro. Bueno, ya estando acá afuera y que podemos hablar más a gusto y que si nos digan nada, ¿qué tal te pareció el consumo aparte de caro? Los nachos y el queso, lo que sea de cada quien, estaban muy buenos. Esos me gustaban mucho. ¿Sí valió la pena el precio? No, bueno, sí estaba bueno, pero sí se me hizo caro, pero pues tampoco tan caro. O sea, sí, pero más o menos. A mí el refresco se me hizo un poco simple. El refresco sí no me sabía mucho. No sé qué pediste. Estaba pero no como me- rebajado, ¿no? Ajá, con agua. No sé qué pedo, pero sabía bien feo. Sí, estaba muy rebajado. ¿Y el ice? Ese sí me gustó un chingo. Estaba muy- bueno, ¿verdad? Sí, ese estaba muy concentrado. Ese estaba muy... Pues como debe de estar. ¿Las palomitas? Esas también estuvieron buenas. Creo que la única queja sería el refresco. Pero muy Ajá. poquitas palomitas. O sea, era una cosita así bien chiquitita. Y en 40 varos. Sí, nomás. Me compró un medio de pura maíz. Pues las dos entradas del cine fueron. Sí, es que pues una cosa se compensa con otra. Pero pues sí, estuvo chido, está entretenido. Como les digo, La coman bien. experiencia. Ajá, coman bien, la neta coman bien. Para que no hagan gastos si quieren economizar, porque la entrada sí es económica. Sí. Martes y miércoles 30 pesitos, la neta está muy chido. Y la atención de las personas son muy amables. Y no nos dijeron nada por estar grabando, ni nos molestaron ni nada, ¿eh? No, bien tranquilo todo. A mí me gustó, se siente muy cómodo el cine. ¿Qué calificación le das? Pues yo sí le daría un 8. ¿Un 8 de los más baratos de México? No de México, porque no he ido a muchos cines, ¿verdad? Pero sí se me hizo muy bien. Sí. Entonces, amigos hermosísimas, espero les haya gustado mucho el video. Se suscriban. Pues si quieren ver más cosas de Ecatepec, espero se suscriban. Voy a dejar el link de mi sobrina, su Instagram, ahí por si quieren seguirla. La dejo en la descripción. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Adiós.